Hablemos de todo lo que está ocurriendo después del plebiscito. ¿Qué ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que simplemente hay un camino institucional para una nueva constitución, pero no se sabe cuál es el camino. No se sabe cuál es el camino. ¿Y por qué no se sabe? Simplemente porque hay una especie de acuerdo transversal de reemplazar la actual constitución, pero no se sabe cómo llegar a eso. Algunos dicen una convención tal cual la anterior convención, la que terminó. Otros dicen una convención con modificaciones. Las modificaciones son expertos elegidos o que participe también el Congreso, algunos tercios, ciudadanos, Congreso, expertos constitucionalistas, pero hay una enorme discusión en estos instantes. Pero además yo diría que aquí hay un ingrediente adicional, y es que las encuestas, algunas han demostrado un crecimiento importante de personas que o desean seguir tal cual o desean modificar la actual constitución. Y esto, ustedes saben que los parlamentarios, los políticos viven de las encuestas, viven del Twitter, viven de este tipo de cosas, no solamente el gobierno, también los parlamentarios. Bueno, resulta que empezaron a mirar, porque bueno, vienen las elecciones, ellos saben que son muy sensibles a todo este tipo de cosas y por lo tanto empezaron a poner paños fríos y hay una confusión grande en estos momentos acerca de cuál va a ser el mecanismo y cómo va a ser la elección de nuevos convencionales para una nueva constitución. Eso que mencionas, esa suerte de sensibilidad a las encuestas y a lo que se está diciendo también en redes sociales o eventualmente en la calle, es lo que uno podría citar para tratar de entender lo que pasó ayer en relación a un comunicado al que se dio lectura, porque no fue solamente la emisión de un documento, sino que además se dio lectura en relación a los acuerdos a los que ya habían llegado este grupo de parlamentarios que se está reuniendo ya periódicamente, digámoslo así, porque por lo menos llevan 2 reuniones y hay una pactada ya para el jueves, en relación a avanzar en un nuevo proceso. Un comunicado que anuncia 5 acuerdos, o por lo menos una base, ¿no? Por mencionarlo así, una base por sobre la que construir lo que venga a futuro, que como digo se da lectura oficial y luego en la tarde sale otro comunicado oficial, esta vez sí solo un documento de parlamentarios de oposición que habían participado de esa reunión y por lo tanto entendemos además habían visado la lectura de ese documento diciendo que no, que esto había que bajarlo, que había que poner paños fríos, que en realidad todavía estaban conversando, en fin, etcétera. Entonces está esto que mencionamos, esta sensibilidad de ellos respecto de lo que está pasando en la calle o de sus electores, y una declaración que hizo la ministra vocera de Palacio, Camila Vallejo, que al parecer es la que molesta más a estos parlamentarios en relación a valorar el avance que se había hecho en la mañana, después de que el mismo Ejecutivo, en voz de otra de sus ministras, había dicho que en este proceso iban a mantenerse completamente mirando, no emitiendo declaraciones. Si bien la declaración es bastante desligada, digamos, es solamente apreciativa, ¿no? Finalmente lo que había sucedido, de todas formas genera mucho ruido y muchos asumían que eso era lo que había detonado finalmente la declaración que sale a poner estos paños fríos del desmentido finalmente que hace Chile Vamos. A ver, es evidente que el gobierno no debería entrar en esta discusión. Eso es obvio, porque esto ya pasó a nivel parlamentario y además que el gobierno tiene que dedicarse a gobernar. Y además se habían comprometido. Lo habían dicho. Y se habían comprometido eso. Yo creo que fue un error en el día de ayer. No creo que haya habido, tengo la impresión, a mala intención, sino que simplemente, ustedes saben, los voceras en este caso hablan. Y le preguntan. Hablan de la actualidad, preguntan, en vez de decir no nos podemos referir a esto, se refirió a eso. No fue una declaración grave. No fue una declaración importante, fue una declaración. Valorar, ustedes saben, esto en lenguaje político, es casi nada, o podría ser mucho o nada. Pero bueno, eso provocó molestias. Vamos a tomar contacto con Bastián Llubetich para que nos cuente, nos explique a nosotros también cuál es la situación en estos momentos exacta de la relación entre el gobierno y entre el oficialismo en realidad y la oposición respecto a este camino institucional. Bastián, muy buenos días. Hola, Bastián. Sí, ¿cómo están? Buenos días. Había un acuerdo de 5 puntos que dio a conocer pasado el mediodía de ayer el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto, y su par del Senado, Álvaro Elizalde. Estos 5 puntos tenían que ver con continuar el proceso para redactar una nueva constitución, un órgano redactor electo, garantizar la paridad, un plebiscito de salida que culmine el trabajo y un comité de expertos que acompañe el proceso, que faltaba por definir cómo se iba a implementar, qué función iba a tener, cuándo se iba a implementar. Muchos hablaban de que incluso podía ser previo al órgano redactor,
pero todo eso, ese acuerdo que de hecho fue anunciado derechamente, fue desmentido por Chile Vamos durante la tarde de ayer, asegurando que los partidos del oficialismo y el gobierno especialmente se precipitaron respecto a conversaciones que dicen recién están en una etapa inicial. Molestaron harto las declaraciones de la ministra Camila Vallejo, porque en Chile Vamos decían que se está intentando marcar una hoja de ruta por parte del gobierno, de la cual no quieren seguir porque entienden que el gobierno tiene que estar fuera de este proceso. Hubo un comunicado por parte de Chile Vamos, dice: consideramos lamentables las declaraciones de ministros de gobierno y de personeros del oficialismo que buscan precipitar resultados, ponen en riesgo las conversaciones y acuerdos en marcha, no aceptamos que pretendan imponer un curso de acción y mucho menos torcer mezquinamente las conversaciones. Eso es parte de lo que pasó durante la jornada de ayer, cuando todo parecía que desembocaba en un principio de acuerdo, en un principio marco respecto a cómo se iba a implementar el proceso constitucional. Pero luego en la tarde, el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, dijo que esta situación respecto a lo que dicen es una precipitación por parte del gobierno y el oficialismo genera desconfianza y pone en riesgo las conversaciones entre los partidos. No hay acuerdo porque recién cada uno de los partidos está planteando cuál sería un escenario ideal para entrar a la conversación. Solo han habido expresiones de buena intención y voluntad en avanzar en ciertas áreas. Son temas que son parte de la conversación, pero que por supuesto no hemos llegado a ningún entendimiento. Vamos a quedarnos con estas palabras de Francisco Chaguán, que dice que que no hay entendimiento, que solo hay intenciones de llegar a algún tipo de consenso, porque durante la mañana personeros de Chile Vamos, y ya vamos a estar escuchando, sí hablaban de acuerdos, derechamente, de consensos en 5 puntos claves, tal y como lo dijo el presidente de la Cámara, Raúl Soto, y tal y como lo celebraron, podríamos decir, por parte del Ejecutivo. Pero esto lo reafirma el diputado socialista Marcos Ilavaca, quien estuvo presente en dicha reunión y que sostuvo que todos los partidos, excepto el republicano, que derechamente no estaba de acuerdo con el lineamiento principal, que es el seguir con un proceso constitucional y tener una nueva constitución, y el Partido de la Gente, que dijo estar en reflexión respecto a estos puntos acordados. Pero el diputado socialista Ilavaca dijo que todos, excepto estos 2 partidos, dieron su acuerdo respecto a los puntos dados a conocer. Todos los partidos presentes en la mesa, donde estaba el Partido Renovación Nacional, el único partido que no se sumó al acuerdo fue, cuando se establecieron los acuerdos, estaba ahí presente, fue el Partido Republicano, el único. El Partido de Renovación Nacional dieron su acuerdo. ¿Qué habrá sucedido después? Que den la respuesta a ellos. Bueno, y durante la tarde, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto, tuvo que salir a aclarar cómo quedaba el tema, porque muchos decían que con esto, y decían desde Renovación Nacional principalmente, que el diálogo se ponía en riesgo con esto. Sostuvo precisamente Raúl Soto que las conversaciones se van a mantener, que los consensos o al menos los principios de acuerdo están, y que solo falta discutir el fondo de cada uno de ellos para llegar al acuerdo definitivo, con la firma precisamente de cada uno de los presidentes de los partidos. Escuchemos. Hago un llamado a la calma, a la tranquilidad. Acá el diálogo va a continuar. El país y los ciudadanos de Chile nos están mirando. Saben lo que dijimos y lo que declaramos cada uno de nosotros en la mañana a la salida de esa reunión. Nosotros vamos a persistir en el diálogo hasta que estos principios de entendimiento que se han logrado el día de hoy se transformen en un acuerdo escrito. Ya, el diputado Soto llamó al menos 3 veces en el punto de prensa de ayer a revisar las declaraciones de militantes de Chile Vamos tras la reunión sostenida en la mañana, que daban cuenta, y lo decíamos antes, de acuerdos o consensos logrados. Y vamos a escuchar precisamente al presidente de la UDI, senador Javier Macaya, previo al desmentido realizado por Chile Vamos, que habló al menos 3 veces de acuerdos o consensos.
Hay ciertos acuerdos que son importantes. Nosotros mantenemos nuestro compromiso con tener una nueva constitución que sea redactada por un órgano democráticamente elegido desde el punto de vista de Chile Vamos, y es parte de los consensos que se han arribado hoy día. Un órgano democráticamente electo y con paridad. O sea, en esos conceptos nosotros estamos de acuerdo. También el comité asesor. De hecho, fuentes de la radio nos dan cuenta de un documento que se estaba redactando al interior de esa reunión, donde salían ciertos partidos que no estaban de acuerdo con algunos puntos, y ahí estaba el Partido Republicano, el Partido de la Gente que se llamaba a reflexión, y Chile Vamos no aparecía en ninguno de esos puntos, dando a entender que al menos no dijo estar en desacuerdo en cada uno de los puntos planteados, que son 5 y ya los habíamos detallado. Lo cierto es que mañana a las 9 se van a reunir de nuevo los representantes de los partidos políticos para definir los lineamientos, y donde esta polémica de la tarde de ayer, donde Chile Vamos finalmente desmintió los consensos, será parte, por supuesto, del debate. Tomás Cateri. Mira, hay varias cosas. Cuando uno escucha hablar a la gente de la derecha, escuchábamos los audios, no dicen qué consensos, no explicitan qué consensos hubo, ¿no es cierto? ¿O sí? Sí, sí. ¿Cuáles son los consensos que explicitan ellos, la derecha? Sí. Antes del desmentido. Macaya dice que hay consensos respecto a el órgano electo. De hecho, en eso hay consenso. En eso hay consenso. En el tema del comité de expertos también hay consenso, pero todavía falta saber cómo se va a implementar, porque hay algunos que quieren darle un poco más de atribuciones, en este caso la oposición, y otros que solamente hagan un acompañamiento y algunas recomendaciones, podríamos decir, al órgano electo. Es que ahí está. ¿Por qué? Porque en los 5 puntos que dieron a conocer Elizalde con Soto, presidente del Senado y de la Cámara, dijeron que había 5 consensos, que es la redacción de una nueva constitución, que el texto sea redactado por un órgano 100% electo, que cumpla con el principio de paridad de género, que fuera acompañado, pero acompañados distintos, que sean personas que van a redactar, acompañados de un comité de expertos cuyas reglas serán discutidas con posterioridad por la mesa, y por último que este proceso de redacción va a concluir con un plebiscito de salida con voto obligatorio. Yo creo que en el tema de los expertos o de la composición de la nueva convención es donde no hay todavía un acuerdo, y por eso saltaron en la derecha, de la impresión, porque con respecto a una nueva constitución hay consenso. Con respecto a que sea electo, hay consenso, aunque no sea designado, porque la otra posibilidad es que sea designado. ¿Por quién? Con respecto a paridad de género, parece que habría consenso. Sí, también. Con respecto a que va a haber un plebiscito de salida con voto obligatorio, hay consenso. 4 de 5. Entonces, ¿cuál es el quinto punto? La composición de la convención. Van a ser 100 personas electas de cualquier candidato, o dentro de esos candidatos tiene que haber expertos, y estos expertos no solamente van a acompañar, van a ser unos asesores. Ahí está el punto, da la impresión, ¿no? ¿Esa sería la diferencia? Sí, se daba a entender ayer que todos los partidos políticos estaban de acuerdo en que no tuviera voto este comité de expertos, pero el tema estaba en qué atribuciones iba a tener. Algunos quieren que tuviese más voz y otros que tuviese menos, algunos que se implementara antes del órgano electo y durante también, y otros que solamente estuviera antes de la posible convención, entre comillas, que se fuera a conformar. Y ahí estaba el punto, pero ojo, siempre se dijo que eso se iba a conversar. Lo que estaba en acuerdo, o lo que por lo menos se dijo que estaba en acuerdo, es que iba a haber un comité de expertos dejando en stand-by, podríamos decir, qué implementación iba a tener, cómo se iba a hacer, y siempre se dijo que el día jueves, o sea mañana, iban a discutir precisamente y llegar a ciertos acuerdos respecto a cómo se iba a implementar, cuándo, etcétera. El comité de expertos hablamos. Ahora, yo creo que tampoco es fácil de evitar ver que el Congreso, el Parlamento, que tiene de vuelta su poder, después de varios ires y venires, de haberlo perdido de cierta forma entre el Ejecutivo y la Convención Constitucional en su momento, también aprovecha de hacer un punto. O sea, hay como una hiperreacción finalmente a las declaraciones que hace la ministra Camila Vallejo, porque lo que hace ella es valorar finalmente el acuerdo. Está bien, ellos dicen, no es un acuerdo 100% cerrado, por lo tanto tal vez la valorización que hace la ministra tampoco es 100% correcta,
pero la declaración es eso, ¿no? Hasta donde yo entiendo, por lo menos no intenta intervenir. A mí me parece más bien una muestra más de debilidad del Ejecutivo, porque por cualquier cosa que dicen sale a la crítica, y una idea también de fortalecer a los parlamentarios. Sí, llama la atención. Sí, llama la atención principalmente porque algo se entiende que algo pasó luego en la tarde en la interna de los partidos de Chile Vamos, porque justo después de que hablaran cada uno de los partidos, hablo de 3 minutos después, habló la ministra de las Express, Ana Lía Uriarte, ahí mismo en el Congreso, que de hecho estaba como oyente, podríamos decir, en la reunión, y dijo algo muy parecido a la ministra vocera Camila Vallejo, celebrando estos principios de acuerdo, que la convención o el órgano sea electo era algo que el gobierno estaba buscando desde un principio, algo más o menos muy similar a lo que dijo la vocera y que no causó revuelo para nada en la oposición en este caso. Mira, posiblemente, voy a decir algo que es políticamente incorrecto, pero posiblemente, pese a que puede demorar más, a lo mejor se necesita un plebiscito de entrada con las alternativas y que resuelva la gente. Con 2 o 3 alternativas. Y que sean las personas las que resuelvan. ¿Cómo quieren que sea el órgano? ¿O no quieren que haya órgano? No sé. Algo. Porque al final, ¿quiénes están resolviendo? Sí, un órgano que está absolutamente, es democrático porque fueron elegidos, pero que no tiene gran ascendencia en la opinión pública. Que esa es la verdad, hay un problema de legitimidad desde el punto de vista no democrático porque fueron elegidos, pero sí de ascendencia, digo yo, en la opinión pública. Y a lo mejor con otro plebiscito de entrada a lo mejor sería más conveniente, pero con alternativa, porque que sean las personas las que elijan cómo quieren que sea el asunto, para que después se involucren, para que después las personas respondan por lo que optaron. Porque ¿por qué se les va a pedir apoyo a la gente, a los ciudadanos, si ellos no resolvieron nada? A lo mejor aquí hay algo. Algunos dicen que el plebiscito de entrada está vigente. Otros dicen que el plebiscito de entrada terminó, y lo dijeron muchos, terminó con el plebiscito de salida, que se iniciaba con un plebiscito de entrada y terminaba con un plebiscito de salida. A lo mejor habría que proponer, y hacerlo rápido, un plebiscito con alternativas. ¿Qué alternativas quieren los ciudadanos para redactar un órgano? ¿O no quieren? ¿O quieren modificar la actual Constitución? ¿Qué sé yo? Alternativa. Así a lo mejor sería más democrático. Porque no sé si con este acuerdo, posteriormente, cuando empiece ya la letra chica en el sentido de los detalles, va a haber apoyo. Entonces tiene que haber apoyo del inicio. Bueno, entendemos que la tesis sobre la que se está basando esta discusión es que está abierto todavía el proceso. La idea de un nuevo plebiscito de entrada la han planteado algunas personas, pero muy pocas, y más bien han sido acalladas. El tema es que el punto clave de lo que mencionas es que esta es una tarea que tiene que ser rápida, que tiene que ser muy responsable, y por lo mismo, no por esas presiones que están ahí, que se sienten, que están ahí, que efectivamente podrían terminar modificando todo lo que se ha avanzado hasta ahora, que no es mucho, la verdad, pero se ha avanzado sobre esa base. Si cambiamos la base y vamos a un plebiscito de entrada, claramente cambia todo. Cambia todo, y podrían haber alternativas claras, que se pongan de acuerdo en qué se va a preguntar a las personas. Puede ser. Y no creo que el Parlamento perdería lo que está ganando, ¿no? Bueno, el problema es que los políticos pierden poder. Claro, ese es el problema. Sí. O sea, si ellos no se ponen de acuerdo rápido, digamos, es posible que entre ese tipo de otro escenario. Válidos, por supuesto. Pero Bastián, la próxima reunión es el jueves, ¿no? Sí, mañana a las 9 de la mañana. Pero hoy día también va a haber, el jueves a las 9 de la mañana, bien digo. Sí. Pero van a seguir habiendo reuniones, eso es lógico. De hecho, hoy día, por ejemplo, desde la DC van a tener reuniones con Sexpress, etcétera. Y el jueves ya se da la reunión, podríamos decir, formal, y que también quiere que sea más acotada, porque también ayer había representantes, diputados, etcétera, presidentes de partidos, y lo que quieren para el jueves con esta reunión es que solamente haya presidentes de partidos, y se está evaluando la posibilidad de jefes de bancada, pero de ahí en más, ojalá sea lo más acotado posible. El jueves quizás la reunión más importante, y ojo también, a propósito de lo que decían ustedes, porque ayer hablábamos de que se estaba este principio de acuerdo, y cuando se llegara a esta letra chica o detalles respecto a cómo se iba a implementar cada uno de los acuerdos, iba a llegar a las complicaciones. Bueno, las complicaciones ya están, podríamos decir, respecto a
acuerdos que son iniciales. Oye, te hago una última pregunta, porque esto tiene que ver con la política y el poder. Da la impresión que ha crecido la cantidad de gente, hay encuestas que lo dicen, ¿eh? Que ha crecido la cantidad de gente que quieren reformar la actual constitución, no tener una nueva convención. Al final están en esa. Y naturalmente que en esa posición está el Partido Republicano. El Partido Republicano está teniendo mucha influencia en los demás, que no participó en este acuerdo, en los demás partidos de derecha, mostrando encuestas o no. O sea, que aquí están tomando decisiones en base a las encuestas más que por convicciones personales, y que el Partido Republicano está siendo cada vez más incidente o no. Al parecer no. Da la impresión que no. De hecho, ayer estaba en duda la continuidad del Partido Republicano en estos acuerdos porque no estaban derechamente de acuerdo precisamente con el lineamiento principal que tienen todos los partidos, que es seguir con el proceso y hacer una nueva constitución. Y ayer, de hecho, el senador Rojo Edwards, expresidente del partido, daba la idea de este plebiscito de entrada, y cuando se le pregunta a la presidenta interina, Ruth Hurtado, respecto a eso, dice que eso todavía no es una posición de partido, que eso recién se está evaluando y que se está en proceso de escucha de todos, etcétera. Hay dirigentes del Partido Republicano que lo han planteado, pero al menos lo que dijo ayer Ruth Hurtado es que de partido no es una posición clara todavía y que se está evaluando. Muchas gracias. Que estén bien, chao. Gracias, Bastián. Hasta pronto. Hablemos de otro protagonista, o que intenta ser protagonista finalmente de este nuevo proceso, que es el expresidente Ricardo Lagos, quien se refirió al nuevo proceso constituyente y dijo que el país espera una convergencia de voluntades después de la clara definición de los días pasados. El exmandatario agregó que lo ocurrido obliga a buscar voluntades para tener una respuesta común, porque una constitución es algo muy simple, dijo. Y se preguntó, ¿cuáles son las reglas por las cuales los chilenos estamos de acuerdo para que con esas reglas podamos encontrar las coincidencias civilizadas en un sistema democrático? Por lo tanto, lo que se buscan con normas, reglas. Y después de sostener un encuentro con la directiva de Renovación Nacional, que fueron a visitarlo a su fundación, el ex jefe de Estado reiteró que estaba disponible para seguir, dijo, aportando, siempre y cuando alguien crea que uno tiene que aportar. Y en consecuencia, en ese sentido, les he dicho que si ellos creen que uno puede aportar en algo, estamos disponibles, entendiendo el rol que uno tiene como expresidente, y en consecuencia ser cuidadoso en las cosas que vamos a decir, sin duda alguna, pero también aportar un poquito de experiencia. Ricardo Lagos afirmó que estamos frente al inicio de una nueva administración y destacó que la discusión haya sido trasladada al Poder Legislativo, indicando eso sí que el Parlamento va a tener mucho trabajo porque tiene que ver la parte constitucional, pero también muy importante hay que gobernar sobre los temas de la gente, o sea, no distraerse en su labor habitual. ¿Qué dijo Lagos, entre otras cosas? Él abordó algunos de los puntos que se han venido dando en las conversaciones entre las distintas colectividades, abogando así para que antes de la elección de convencionales exista una especie de borrador, dijo. O sea, Lagos lo que dijo es que podría haber una pauta, mire lo que dijo, una pauta, una especie de borrador para las personas elegidas, y el cual puede ser usado por los responsables de redactar la nueva Carta Fundamental, dijo. Como Ricardo Lagos les dijo lo que él cree que hay que hacer y se lo enumeró, le dijo, lo que hay que hacer, así textual, lo que hay que hacer, primero, es tener un cierto borrador con los puntos de encuentro mientras se hace la elección de los convencionales. Esa es la primera tarea. La segunda es la elección. Y lo tercero, que se puede hacer en un periodo breve, dijo, asegurando eso sí, que él es partidario de una convención 100% electa, que sea la mandatada para escribir el nuevo texto, pero dijo con una diferencia, que este panel que se quiera hacer de expertos trabaje en las orientaciones de dónde son los puntos de encuentro, de manera que haya cierto material preparado para aquellos que van a ser elegidos para aprovechar este tiempo, dijo Lagos. O sea que durante este tiempo hay un comité de expertos que más que redactar una constitución establezca los puntos de acuerdo sobre una nueva constitución, donde habría consenso. Eso es lo que dice. Durante la campaña el exmandatario, recordemos que no quiso todavía no dice contar si votó apruebo o rechazo, eso no lo sabemos. Pero es importante lo que dijo Ricardo Lagos. No sé si eso va a ser aceptado o no, quiénes van a ser los expertos que van a establecer esta especie de documento con los puntos donde hay consenso, pero ya, esa es la idea que planteó él.
¿Qué pasa? Bueno, hay varios otros insumos que se están presentando para esta discusión. Si bien los partidos de gobierno no llegaron con una propuesta única acerca de cómo continuar con el proceso constituyente, las dos coaliciones oficialistas llevaron a esta reunión con las otras fuerzas documentos que tienen varios puntos en común. En el texto del Frente Amplio se plantean 10 puntos. Los dos primeros, que se escribiera una nueva constitución y que fuese una convención 100% elegida por la ciudadanía y con paridad de sus miembros. Y respecto a los plazos, la coalición del presidente Gabriel Boric planteó que se debiese contar con un nuevo texto durante el año 2023 y el desarrollo de la convención no debiese ser superior a 5 meses. Asimismo, proponen que se comience desde una hoja en blanco, pero incorporando insumos como los resultados del proceso deliberativo realizado por el gobierno de Michelle Bachelet y el proyecto de nueva constitución y los informes técnicos de las comisiones de la Convención Constitucional que terminó. Los Frente Amplistas también plantearon un comité técnico que está integrado por expertos, los que ayudarían en dos momentos: en la preparación de la instalación de la nueva Convención Constitucional, como la redacción del reglamento, y en acompañamiento durante todo el proceso de deliberación, redacción y armonización de la nueva propuesta. Sugieren además que exista participación ciudadana, que la Biblioteca del Congreso Nacional preste servicio de capacitación, que el gobierno y municipios tengan un rol de difusión y que no existan inhabilidades en la postulación a la convención para cargos de elección popular ni sindical, pudiendo incluso suspender temporalmente el cargo durante el desarrollo de la campaña. Y por otro lado hay un documento del Partido Socialista y el PPD que ha sido consensuado por senadores de ambos partidos y sus directivas, que también plantea 10 puntos. El primero, esto lo cuenta el Mercurio, el primero es que se establezca el mecanismo y el plazo de una nueva convención sin un plebiscito de entrada. Están por un órgano 100% elegido, que el reglamento sea el mismo que el del Senado, hoja en blanco, pero con insumos de la propuesta constitucional de la expresidenta Bachelet y los elaborados por la finalizada convención. Asimismo, creen que ese nuevo proceso de redacción debe durar un plazo máximo de 6 meses y que el quórum de aprobación de las normas por el Pleno sea de 4/7 o 3/5. En materia de la elección de convencionales, por otro lado, proponen que la nueva convención sea constituida por 100 miembros electos en una elección nacional con los siguientes requisitos: listas de partidos o pactos de partidos actualmente vigentes. Los partidos incluirán independientes en sus listas, listas cerradas en la prelación de sus candidatos, listas paritarias bajo la modalidad cebra, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, que estén constituidas por candidatos de al menos 10 regiones y ninguna región puede estar representada por más de un 35% de una sola región. En general, ayer no se habló de escaños reservados para pueblos originarios. En la propuesta del Frente Amplio tampoco se habla de pueblos originarios, aquí sí. Y se dice, sobre los escaños reservados para pueblos originarios, sugieren que sean supranumerarios y proporcionales a la elección. También incluyen una propuesta de comité asesor de expertos y que se mantengan criterios de borde definidos en la reforma constitucional de 2019, en la que se estableció respetar la República y tratados internacionales. Y si bien en este documento se propone que la nueva convención se instale en enero del próximo año, para lo que establecían elección de convencionales ahora, en noviembre, las sugerencias del Servicio Electoral de no realizar más elecciones este año cambiaron finalmente el